Encantados se encuentren en esta segunda parte de esta sesión en donde vamos a abordar la teoría, vamos a continuar abordando la teoría del proceso penal vinculado al caso venezolano regulado por el Código Orgánico Procesal Penal y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte, y estas clases están dirigidas fundamentalmente a mis alumnos de la Universidad Central de Venezuela y al público en general. Clases estas que la pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, a los efectos quien quiera suscribirse al mismo. Bueno, señores, continuando con esto, les manifestaba en la sesión anterior, digamos, vamos a asumir como una especie de recordatorio que hay de lo que habíamos abordado hasta ahora. Habíamos abordado el hecho que existen dentro del esquema de la relación jurídico-procesal penal que estructura la teoría del proceso, dos derechos sustantivos que se enfrentan, el derecho a la sanción versus la presunción de inocencia, y que cada uno de ellos se articulaba en sendos derechos adjetivos, el derecho a la acción versus el derecho a la defensa, y que esto iba a ser conocido en el proceso como escenario natural para la resolución de esas pretensiones, y que ese proceso iba a ser asumido por alguien que ostentara jurisdicción, es decir, la potestad de administrar justicia. Por favor, no nos vayamos a confundir. En el sistema acusatorio, ciertamente el titular de la acción penal es el Ministerio Público, quien tiene que hacer constar los hechos y circunstancias, pero quien asume la dirección del proceso son los jueces, porque ese juez tiene la potestad de administrar justicia. Ese juez va a realizar, bueno, actos in judicandum y actos in procedendum, actos en el desarrollo del proceso, audiencias, pero también actos escriturizados, ¿okay? Resolviendo pretensiones de parte y decidiendo en consecuencia. Ese llamado principio de audiencia que les manifestaba a ustedes, que se encontraba establecido en el artículo 49.3, pasa por el ejercicio de la jurisdicción. La audiencia es frente a un juez, para que ese juez escuche los alegatos, pero sobre todo escuche en una relación de inmediación el desahogo probatorio, la evacuación probatoria. Esa jurisdicción como potestad de administrar justicia requiere ser competencial. La competencia es la medida o la variable de la jurisdicción. El juez tiene la potestad de administrar justicia, pero esa jurisdicción se ve regulada de alguna forma por la competencia. En el proceso penal venezolano hay una pentarquía competencial, como los 5 dedos de mi mano. 5 son las variables de la competencia. La competencia en razón de la materia, la competencia en razón del territorio, la competencia en razón de la persona, la competencia en razón de la función y la competencia en razón de la conectividad o de la conexión. Son 5 las variables competenciales. Entonces, de nuevo, repito, el juez con potestad de administrar justicia, pero tiene que ir midiendo esas variables competenciales a través de la pentarquía competencial. La primera de ellas es la competencia en razón a la materia. Vamos, mis estimados. Independientemente de lo que establezcan las normas, o mejor dicho, en pos de ellas, la competencia material del juez penal es el establecimiento de la responsabilidad penal. Esa es la suya, ¿ok? A diferencia de otra competencia material de otros jueces, los jueces de la jurisdicción contencioso administrativa, bueno, anular actos administrativos de efectos particulares o de efectos generales, resolver
sobre el contrato de la administración o contratos administrativos. En el ámbito civil, resolver pretensiones de carácter civil con respecto a una cosa, ¿verdad?, que se llama bien, o conflictos interpersonales entre sujetos de derechos con pretensiones, ¿ok? Aptitud para tener derechos y contraer obligaciones. La competencia material del juez laboral, resolver aspectos vinculados a el ámbito individual del contrato de trabajo o del ámbito colectivo del contrato de trabajo. La competencia del juez disciplinario judicial, resolver sobre la pretensión disciplinaria en el ejercicio de la potestad judicial. Obviamente que la competencia material del juez penal es el establecimiento de la responsabilidad penal. Más, sin embargo, de vez en cuando ese juez penal le monta cacho, le es infiel a esa competencia material. Es decir, de vez en cuando y de cuando en vez, ese juez penal realiza en su ejercicio jurisdiccional ámbitos de otra competencia material. ¿Ok? Muy extrañamente. Así será de importante ese juez penal que extrañamente, de vez en cuando, hace lo que se denomina excepciones a la competencia material, que es el tema que estaríamos comenzando. Excepciones a la competencia material del juez penal. Entonces, fíjense, mis estimados, esa competencia material y en general todas las competencias en nuestro Código Orgánico Procesal Penal, bueno, se plasma a partir de los tribunales, el artículo 65 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal. Ese artículo comienza a abordar la llamada competencia por la materia y nos dice el 65 del COP, es de competencia de los tribunales de primera instancia municipal en funciones de control el conocimiento de los delitos de acción pública cuyas penas en su límite máximo no excedan de 8 años de privación de libertad. Quedan excluidas de la aplicación de esta norma las causas que se refieren a la investigación de los delitos. Por favor, te sugiero que veas, que revises, como toda clase te he dicho que debes tener el código en la mano, en físico, que vea los delitos descritos en el 65 del Código Orgánico Procesal Penal. ¿Qué es lo que quiere decir esa norma? El juez penal tiene que asumir el establecimiento de la responsabilidad penal. Más, hay determinados delitos que en una etapa inicial, la etapa que le corresponde al juez de control, aun siendo delitos de acción pública, les va a corresponder su conocimiento a los tribunales de control de instancia municipal. Es decir, todo el país debe estar dividido en circuitos judiciales penales. Hay circuitos que tienen sus tribunales estaduales por circuito. El Tribunal de Control primero, segundo de control del área metropolitana de Caracas, el Tribunal cuarto de control del Estado Monagas, el Tribunal octavo de control del Estado Nueva Esparta, el Tribunal 10º de control del Estado Zulia. Ahora bien, esos tribunales de control por estado van a conocer los delitos que superan a los 8 años en su límite máximo. Los delitos que no superan a los 8 años en su límite máximo les va a corresponder su conocimiento a los tribunales de control de instancia municipal. Pero escuchen, no significa que lo que se hayan cometido en determinado municipio le corresponde a determinado tribunal. Es como en el dominó, los que han jugado dominó. Hay un barajo total. Me explico. Caracas, área metropolitana de Caracas, tiene 5 municipios, que como tú bien sabes, uno solo no es del Estado Miranda, porque los otros 4 le pertenecen al Estado Miranda. El municipio Libertador, más los 4 municipios metropolitanos del Estado Miranda: Baruta, Chacao,
el Hatillo y Sucre. Todos los delitos menos graves, los que no superen a los 8 años en su límite máximo, que se hayan cometido en los 5 municipios del área metropolitana de Caracas, va a ser conocido por alguno de los tribunales de control de instancia municipal. No es que el primero le corresponde a los delitos cometidos en Baruta o el tercero le corresponde a los delitos cometidos en Libertador. Hay un barajo. Lo mismo puede suceder en todos los circuitos judiciales en donde existan tribunales de control de instancia municipal. La mala noticia que te tengo es que no en todos los circuitos, por un problema presupuestario, hay tribunales de control de instancia municipal, pero en todos los circuitos sí hay tribunales de control estaduales, es decir, el primero de control, etc. Entonces, esos tribunales que no son de instancia municipal van a conocer los delitos más graves, es decir, los que superen a los 8 años en su límite máximo. Pero hay otra excepción que tengo que relatarte que está descrita en el propio artículo 65 del COP, y por eso te sugerí que leyeras también, porque a los efectos de dinamizar la clase tengo que no leer esa retahíla de delitos que están descritas en el 65. Pueden haber delitos que no superen a los 8 años en su límite máximo. Más sin embargo, no son considerados delitos menos graves, sino que a pesar de no superar a los 8 años en su límite máximo, son considerados delitos graves por la dimensión de los mismos y son los que están descritos en ese artículo 65. A ellos les corresponderá su conocimiento material a los tribunales de control por circuito, ¿ok? Y no a los tribunales de control de instancia municipal. Así lo indica el artículo 66 del COP. Tribunales de primera instancia estatal, perdón, no estadual, estatal, en funciones de control. Es de competencia el conocimiento de los delitos cuyas penas en su límite máximo excedan de 8 años de privación de libertad. Igualmente es competente para el conocimiento de los delitos exceptuados en el último aparte del artículo anterior, indistintamente de la pena asignada, que como te dije, por favor revisa allí el nombre de los delitos, que son muchos, que están allí descritos en el artículo 65. En realidad yo no sé por qué yo tengo que hacer esta especificidad, y la tengo que hacer porque, bueno, el código establece que como ejemplo de la competencia en razón de control, como ejemplo de la competencia en razón a la materia, es la descrita en el 65 y en el 66. ¿Y por qué no debería hacerlo? Bueno, porque es la misma materia. Si es delito más grave o menos grave, igual esos jueces van a establecer la responsabilidad penal. No hay nada distinto. Por cierto, que la distinción solamente va a ocurrir en el ámbito competencial de los tribunales de control. Es decir, en la fase preparatoria y en la fase intermedia. Puesto que en las fases subsiguientes ya no existen tribunales de instancia municipal. Es decir, en la fase de juicio o en la fase de ejecución o en la fase recursiva, la Corte de Apelaciones o la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia ya es igual para todo tipo de delito, grave, menos grave, de ese ámbito personal. Bueno, estimados míos, vamos a hablar de las excepciones a la competencia en razón de la materia. Te explico, vuelvo a explicarte. La competencia material del juez penal es el establecimiento de la responsabilidad penal. Más sin embargo, hay ciertas excepciones a dicha competencia material. Decía yo, ciertas infidelidades en donde ese juez penal realiza atribuciones jurisdiccionales, asume una potestad jurisdiccional de ámbitos que no son de su materia. Y son 3. Una se denomina la prejudicialidad civil. Artículo que les estoy colocando acá. Artículo 36 del Código Orgánico Procesal Penal.
La otra es la extensión jurisdiccional, artículo 35 del Código. Y la otra es la jurisdicción constitucional. Pero vamos por orden. Vamos a hablar en primer lugar de la prejudicialidad civil. Repito, son excepciones a la competencia material. Es decir, que ese juez penal en su despacho estaría resolviendo asuntos de otra jurisdicción, que es lo que mejor decir de otra materia. Lo que pasa es que a veces el código se equivoca y también se habla de la jurisdicción civil, de la jurisdicción laboral, etc. La primera es la llamada cuestión prejudicial. Ustedes me van a permitir de verdad leer un artículo pero tan largo que luego lo explicaré, pero yo creo que en la medida que lo lea, ustedes van a saber de qué versa mi explicación. Prejudicialidad civil, artículo 36 del Código. Si la cuestión prejudicial se refiere a una controversia sobre el estado civil de las personas que, pese a encontrarse en curso, aún no haya sido decidida por el Tribunal Civil, lo cual deberá acreditar el proponente de la cuestión consignando copia certificada íntegra de las actuaciones pertinentes, el juez penal, si la considera procedente, la declarará con lugar y suspenderá el procedimiento hasta por el término de 6 meses, a objeto de que la jurisdicción civil decida la cuestión. A este efecto, deberá participarle por oficio al juez civil sobre esta circunstancia para que éste o ésta la tenga en cuenta a los fines de la celeridad procesal. Si opuesta a la cuestión prejudicial civil, aún no se encontrará en curso la demanda civil respectiva, el juez, si la considera procedente, le acordará a la parte proponente de la misma un plazo que no excederá de 30 días hábiles para que acuda al tribunal civil competente a objeto de que plantee la respectiva controversia y suspenderá el proceso penal hasta por el término de 6 meses para la decisión de la cuestión civil. Decidida la cuestión prejudicial o vencido el plazo acordado para que la parte ocurra al tribunal civil competente sin que ésta acredite haberla utilizado, o vencido el término fijado para la duración de la suspensión sin que la cuestión prejudicial haya sido decidida, el Tribunal Penal revocará la suspensión, convocará a las partes previa notificación de ellas a la reanudación del procedimiento y, en audiencia oral, resolverá la cuestión prejudicial ateniéndose para ello a las pruebas que, según la respectiva legislación, sean admisibles y hayan sido incorporadas por las partes. Como se ve, es un artículo bastante largo para abordar el tema de la prejudicialidad. Vamos a tratar de explicar este asunto. Un instituto un tanto paradójico, ¿ok?, de nuestro proceso penal. El juez penal excepcionalmente va a tener que resolver un asunto civil. Cuando ese asunto civil esté tan íntimamente vinculado, así como una pega, ¿verdad? Como una pega, ¿te acuerdas? Lo que llamaban ¿cómo se llama? La pega esa que podía pegar. El asunto está tan íntimamente vinculado, el asunto civil está tan íntimamente vinculado al asunto penal, que si no se resuelve el asunto civil, el asunto penal no puede resolverse. Para ello, el artículo 36 le concede la potestad al Tribunal Civil que resuelve el asunto, pero no lo hace. Y yo, juez penal, tengo el sanbenito de la prescripción. Si no lo hago en un breve plazo, si espero que el juez civil lo resuelva, oye, aquí tengo la espada de Damocles, que es la pretensión. Se puede perder la acción por el transcurrir del tiempo. Esa prescripción va a seguir corriendo inexorablemente. Ese asunto, para lo cual se concede la prejudicialidad civil, tiene que ser un asunto de estado civil o de estado filiatorio. No cualquier otro asunto en el ámbito civil, sino solamente un asunto vinculado al estado civil o al estado filiatorio, que esté netamente vinculado al hecho penal. Me voy con un par de ejemplos. Imaginémonos que el juez penal le están poniendo a conocer en su causa un problema de encubrimiento.
Como ustedes saben, porque ya han estudiado derecho penal especial, algunos hasta alumnos míos han sido, en el encubrimiento se exige una condición objetiva de punibilidad, que es que quien se sindique de estar encubriendo a otro no puede ser pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de la persona a la cual se le imputa que encubre, porque si es pariente existe esa condición objetiva de punibilidad que le resta responsabilidad, no tiene responsabilidad penal. Y ese es el punto. Supónganse ustedes que a esa persona, a ese señor, lo están imputando por el delito de encubrimiento ante un tribunal penal. Y esa persona le dice al juez penal, no, pero espérate, yo no puedo ser responsable del delito de encubrimiento porque yo soy papá de ese muchacho que se me indica que yo encubrí, que él cometió un delito y que después yo lo guarecí en mi casa. Bueno, yo soy papá de él y la ley me lo permite. El juez le dirá, bueno, vale, yo te resuelvo ese problemita. Eso sí, tú me traes un papelito, ¿ok? Me traes un papelito. ¿Cuál es ese papelito? Bueno, tú me traes el acta de nacimiento. Si tú lo reconociste, tráeme el acta de nacimiento y evidentemente si tú eres papá, hay una condición objetiva de punibilidad que te exceptúa de responsabilidad penal. Señor juez, precisamente ese es el problema que yo tengo, que no lo he reconocido, pero yo tengo nombre, fama y trato con respecto a esa persona. Mira, aquí está los recibos, le he pagado todas las escuelas, mira, aquí está el seguro que le he contratado de salud, mira cómo le deposito en su cuenta, etcétera. Es decir, yo soy padre. Entonces el juez le dice, bueno, vale, lo que pasa es que ese tipo de asuntos, si no lo reconociste a tiempo, tiene que ser a través de una sentencia constitutiva de Estado o una sentencia de filiación. Una sentencia en donde se establezca la filiación. Y eso es en los tribunales civiles. ¿Ok? Entonces en los tribunales civiles tú demandas la filiación, el reconocimiento de la filiación y ese juez civil, bueno, te va a reconocer la filiación, etc. ¿Qué dice la norma? Que si eso ha ocurrido, entonces dirá el excepcionante, aquí está, mira, ya yo demandé, aquí está el auto de admisión en donde me decidieron en el tribunal civil, ya me admitieron esa demanda. Pero el fondo aún no lo han decidido. La procedencia o no de la demanda de filiación aún no ha salido. Ante ello, esa norma que yo acabo de leer te dice que si eso es así, el juez penal va a permitirle 6 meses al juez civil para que decida. Obviamente le mandará un oficio con muy buenas palabras, con mucho castellano, porque de paso los abogados somos medio antipáticos y si para colmo son jueces, a ningún juez le gusta que le estén obligando a decidir. Entonces ese juez penal le mandará un oficio a ese juez civil, ¿verdad? Al juez segundo de familia o al juez, familia no hay, al segundo de protección o al juez cuarto de primera instancia civil. Entonces se dice, mire, yo estoy conociendo una causa por el delito de encubrimiento y hasta que usted no decida, yo estoy atado de mano, no puedo resolver el asunto civil, no puedo resolver el asunto penal. Ahí está el artículo 36 del Código Orgánico Procesal Penal que me indique que yo espere su decisión en 6 meses, por favor, hágamelo comunicar, etcétera, etcétera. Si este señor que solicitó la pretensión ni siquiera ha demandado ante el Tribunal Civil, el juez penal le va a conceder 30 días para que demande ante ese Tribunal Civil esa acción de reconocimiento de la filiación. En ambos casos se suspende la causa penal hasta que se haya demandado o hasta que el juez civil decida en los 6 meses. Vamos a darte otro ejemplo, a ver si me hago entender. Alguien lo están imputando por el delito de bigamia. Bigamia.
Se casó 2 veces sin haberse divorciado. Y entonces él dice, no, mire, lo que pasa es que yo, si me divorcié, pues, y me divorcié de inmediato, como estaban desesperados con esa novia, con esa presión. Oye, ¿cuándo te vas a divorciar? ¿Cuándo te vas a divorciar? Esto ya va para largo. ¿Hasta cuándo? Bueno, desesperado con mi sentencia de divorcio, me busqué a uno que estaba en la puerta ahí de la primera autoridad civil, lo busqué de testigo y nada, me casé. Pero con la que yo estaba casada, al saber de la sentencia de divorcio, apeló de la sentencia de divorcio. Y eso llegó al Tribunal Superior. Y el Tribunal Superior admitió la apelación por divorcio a ambos efectos. ¿Cómo es eso? No solamente lo admitió a efectos devolutivos, va a estudiar si realmente estaban los elementos consagrados, sino a efectos suspensivos. Ambos efectos. Es decir, suspendió la ejecutoriedad o ejecutabilidad de esa sentencia de divorcio. Y por lo tanto, yo no estaba divorciado porque se dio el efecto suspensivo y me casé de nuevo. Entonces, en ese caso, de igual forma, ese juez penal a quien haya solicitado esa excepción de cuestión prejudicial le dirá, bueno, mira, demanda el asunto, y él le dirá, no, mira, no es que no lo he demandado, sino que yo yo contesté esa apelación. Es decir, aquí usted tiene que oficiar al juez superior para que sepa que hasta que usted no decida, yo no puedo resolver el delito el juez penal no podrá resolver el delito de bigamia. Entonces, fíjense. Esa es la cuestión prejudicial. ¿Qué pasa? Si en los 30 días aquel no ha demandado, o si habiendo demandado ante la jurisdicción no penal, ha pasado 6 meses y no hay decisión, menos mal que están sentados ustedes allí escuchándome y el público que me está escuchando, el juez penal va a tener que resolver ese asunto. Va a tener que resolver esa cuestión prejudicial. Solamente a los efectos de la individualización del imputado, etc. Pero eso es bastante. Por cierto, va a tener que hacerlo conforme a las pautas civiles, privadas. No me podrá venir con un tema de sana crítica en la apreciación de la prueba. Tendrá que apreciarme la prueba como se hace en el ámbito del derecho civil. Documento público tiene mayor valor que documento privado, pruebas heredobiológicas, tarifa legal, posiciones juradas, etcétera, etcétera. Y tendrá que vulgarmente revisar los libros pues, de derecho de familia para resolver el asunto. Y decidirá. Solamente a los efectos que conlleve la individualización de la imputación. Solamente a esos efectos. Yo sé lo que más de alguno ante una cosa tan rara como la que estoy relatándole dirán, pero profesor, aquí puede salir sentencias contradictorias, porque si lo que decide el juez penal no es lo mismo que decide el juez civil, bueno, obviamente que sí. Ante una cosa como esta, se darían los conflictos interjurisdiccionales. ¿Quién lo va a resolver? Lo va a resolver la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia, no la sala penal. La sala plena, los 20 magistrados que integran la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia irían a resolver ese conflicto interjurisdiccional porque son 2 jurisdicciones que se encuentran conflictuadas. Esa es una de las excepciones a la competencia en razón de la materia. La otra excepción de la competencia en razón de la materia se parece mucho a la prejudicialidad, pero está descrita en el artículo 35 del COM. De nuevo, con su venia, me van a permitir la lectura de la norma para luego tratar de explicarla. 35.
Los tribunales penales están facultados para examinar las cuestiones civiles y administrativas que se presenten con motivo del conocimiento de los hechos investigados. En este supuesto, la parte interesada deberá explicar en escrito motivado las razones de hecho y de derecho en que se funda su pretensión, conjuntamente con la copia certificada íntegra de las actuaciones que hayan sido practicadas a la fecha en el procedimiento extrapenal. Si el juez penal considera que la cuestión invocada es seria, fundada y verosímil, y que además aparece tan íntimamente ligada al hecho punible que se haga racionalmente imposible su separación, entrará a conocer y decidir sobre la misma, con el solo efecto de determinar si el imputado ha incurrido en delito o falta. A todo evento, el juez penal considerará infundada la solicitud y la declarará sin lugar cuando a la fecha de su interposición no conste haberse dado inicio al respectivo procedimiento extrapenal, salvo causas plenamente justificadas a juicio del juez, o cuando el solicitante no consigne la copia certificada íntegra de las actuaciones pertinentes, a menos que demuestre la imposibilidad de su obtención. En este caso, el juez dispondrá lo necesario para obtener la misma. La decisión que se dicte podrá ser apelada dentro de los 5 días siguientes a su publicación. El trámite de la incidencia se seguirá conforme a lo previsto para las excepciones. Esta prima hermana a la anterior, esta extensión jurisdiccional, se darán cuenta que se parece mucho a la cuestión prejudicial del artículo 36, pero esta extensión está contenida en el artículo 35. Como te das cuenta, ambas se parecen en cuanto a que la jurisdicción penal va a resolver asuntos de otra materia, no penal. Ambas se parecen en que son opuestas como excepciones. ¿Qué significa excepciones? Son defensas frente a la acción penal. De igual forma, como te das cuenta, son aspectos íntimamente vinculados a un ámbito no penal, pero que si no se resuelve, no se puede resolver lo penal. Lo distinto de esta extensión jurisdiccional del artículo 35 con respecto a la cuestión prejudicial es que no es solamente un asunto de estado civil o de estado filiatorio, sino que es cualquier asunto que le pertenezca a cualquier otra jurisdicción. ¿Cuál otra jurisdicción tú conoces? Bueno, profesor, yo conozco la civil. ¿Y tú? Yo conozco la laboral. ¿Y tú? Yo conozco la marítima. ¿Y tú? Yo conozco la contencioso administrativo. ¿Y tú? Yo conozco la jurisdicción disciplinaria. ¿Y tú? Yo conozco la de protección del niño. Cualquier asunto que esté presente en otra jurisdicción no penal y que esté íntimamente vinculado. Los asuntos que sean de estado civil o de estado filiatorio se van a tramitar por la cuestión prejudicial. Los que no sean de ese ámbito, en el ámbito de la extensión jurisdiccional. ¿Qué otro asunto es importante? Te das cuenta que en el anterior, en la cuestión prejudicial, el asunto civil ni siquiera se había iniciado. En cambio aquí, para que se pueda hablar de la extensión jurisdiccional, ya el asunto ha de ser conocido por otra jurisdicción. Ya debió haber existido demanda en otra jurisdicción. Profesor, pero espérese un momentico, porque en el ámbito de lo contencioso administrativo, previo a lo contencioso administrativo propiamente dicho, existen los recursos administrativos. Pues no. Si lo que estamos es mediando recursos administrativos, reconsideración, jerárquico, revisión, todavía no existe un conocimiento jurisdiccional del asunto. Tiene que demostrarse que ya existe un conocimiento jurisdiccional del asunto. Entonces, ese asunto jurisdiccional, fíjate que lo malo de la norma es que a diferencia de la anterior, la del 36, donde está bien precisa con respecto a los lapsos, plazos y términos que te hablan de 6 meses, que te hablan de 30 días, aquí no se habla de cuánto, pero obviamente que el tema debe ser el tema de la prescripción, debe ser tan cercano que no llegue a ocurrir la prescripción. Así será de importante el derecho procesal penal o el derecho penal que invade ámbitos de otra jurisdicción para resolver ese asunto. Entonces, allí de igual forma, excepcionalmente, este juez penal va a tener que resolver este asunto del ámbito no penal. ¿Qué les está oliendo mal? Le está oliendo mal algo que en el foro penal venezolano, en el ejercicio de las pretensiones,
se denominen esos tribunales terrorismo judicial. Es decir, que se esté utilizando la jurisdicción penal para resolver asuntos que son de otro ámbito. Por lo tanto, este juez que asuma la extensión jurisdiccional debe ser muy comedido, ¿verdad? Ha de ser muy exhaustivo con que el asunto realmente esté vinculado al supuesto de hecho del delito que está conociendo. Me voy con dos ejemplos a ver si me hago entender. Ustedes saben que hay un delito, hay delitos que están descritos en la Ley Orgánica de Prevención y Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo, que se denomina muerte por accidente laboral, pero se denomina también discapacidad total o permanente por asunto laboral. Y ellos son delitos culposos contenidos en esa ley. Son delitos por imprudencia, negligencia o impericia. Pero hay algo bien interesante que establece el supuesto de hecho de esos delitos, que indica que el responsable siempre ha de ser el empleador. ¿Y quién me dice a mí quién es el empleador? Bueno, son los tribunales laborales. Los tribunales laborales son los que me dicen el empleador bajo aquel llamado, ¿te acuerdas? Test de la laborabilidad, que te hablan de los tribunales, que te hablan del derecho laboral, subordinación, dependencia, ajenidad, condiciones y medio ambiente del trabajo y pago de una remuneración. Entonces, en el test de la laborabilidad, te iría a precisar el tribunal laboral si realmente alguien es empleador u otro. Las prescripciones en el mundo del derecho laboral son distintas y hasta más cortas que en el mundo del derecho penal. Prescribe. Y a lo mejor esta persona ya lo retiraron del trabajo, pero sufrió un delito de origen laboral y ya yo no puedo demandar para establecer quién es el empleador. Bueno, va a tener que excepcionalmente el juez penal, atendiendo al test de la laborabilidad, tendrá que establecer que alguien es responsable en función de su carácter de empleador. Me voy con otro ejemplo. Ustedes los que han visto derecho mercantil saben que existe la quiebra. La quiebra fraudulenta es un delito. Pero obviamente para poder hablar de quiebra establecida en el Código de Comercio, tendría que verificarse si ese nivel de pasivo que supera abiertamente el activo se realizó por una práctica intencional, pero además que no ha existido la posibilidad de que se supere ese nivel de pasivo, es decir, la llamada rehabilitación del comerciante. ¿Ok? Lo que se conduce al estado de atraso. Hay que verificar si del atraso se va directamente a la quiebra o nos quedamos exclusivamente en el atraso para ver si realmente alguien sigue ostentando la condición de comerciante fallido o no. Bueno, mira, y alguien me está imputando por el delito de quiebra fraudulenta. Pero yo digo, no, pero espérate, pero antes de saber si hay quiebra fraudulenta, que la quiebra fraudulenta la determinan solamente los tribunales civiles del ámbito mercantil, entonces, en asunto de conocimiento mercantil, entonces yo quiero verificar si no estamos en presencia de un estado de atraso. Entonces, bueno, excepcionalmente, ese juez penal va a tener que asumir la forma probatoria y la manera como el derecho sustantivo no penal resuelve el asunto. Estos, amigos míos, son las dos iniciales excepciones a la competencia material del juez penal. Nos estaría quedando la jurisdicción constitucional. La jurisdicción constitucional que estaría también conociendo el juez penal, ¿verdad? Aun cuando su ámbito de conocimiento es la del derecho penal. En la próxima sesión, la de la semana que viene, iríamos a abordar la llamada